Buenos días. ¿Sí me escucha ahora, doctor? Sí, Judy, se escucha perfecto. Continúa. Buenos días. En nombre de la Sociedad Venezolana de Traumatología, queríamos invitarlos el día de hoy para hacer este seminario súper espectacular, súper grandioso, que hicimos para el día de hoy, para hablar acerca del dolor articular y dolor musculoesquelético en las situaciones COVID y post-COVID, ¿no? Siempre nosotros los traumatólogos, a veces desde que comenzó toda esta pandemia, hemos pensado en cómo nos toca actuar a nosotros, en qué momento nos tocaba actuar a nosotros, y bueno, en la medida que ha ido evolucionando toda esta situación, pues hemos llegado a que sí existen problemas articulares que se ocasionan tanto durante el COVID como post-COVID, ¿no? Tanto articulares como musculoesqueléticos. Y para eso, pues tenemos un panel súper especial el día de hoy, con el doctor Luis Parada y la doctora Grisel Vargas. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos en este momento a comenzar con la doctora Grisel Vargas. La doctora es coordinadora de la Clínica de Dolor Post-COVID del Hospital Universitario de Montreal. Ella igualmente es anestesióloga, especialista en terapia de dolor. Actualmente trabaja en la universidad, en el Hospital Universitario de la Clínica del Dolor de la Universidad de Montreal. Igualmente fue fundadora de clínicas de dolor en la Clínica La Floresta, en la Clínica Hospital de Clínicas, el Hospital JM Los Ríos, en el Hospital del Centro Médico Docente de la Trinidad. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. No sé si tengo el host. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar. En realidad quería darle las gracias a todos por estar presentes hoy sábado y principalmente a la Sociedad de Ortopedia y Traumatología de Venezuela. En realidad mi corazón siempre está en mi país a pesar de que ya tengo 22 años afuera. Hoy me pidieron que hablara un poco sobre lo que es el dolor articular post-COVID, la patogénesis y su tratamiento. He dado muchas conferencias para muchos laboratorios, pero para esta conferencia en particular no tengo ningún conflicto de interés que declarar y no estoy recibiendo ningún tipo de honorario para la conferencia. Los objetivos que pretendo que podamos cubrir, yo sé que es un tema muy vasto y que tal vez no lo podamos cubrir todo, van a ser los siguientes: definir qué es el síndrome post-COVID, cómo poder diagnosticarlo y cómo diagnosticar este dolor articular que está asociado a una infección post-SARS-CoV-2, conocer la etiología del dolor articular y periarticular en el síndrome post-COVID y conocer cuál es el tratamiento farmacológico e invasivo de este dolor articular. Tenemos que la COVID es una enfermedad completamente nueva, cuya fisiopatología aún es poco conocida, al igual que todas sus consecuencias tanto a corto como a largo plazo. Y debemos de dejar de pensar que es una enfermedad solamente pulmonar, es una enfermedad que es multisistémica y luego de un año y medio en pandemia, pues ya podemos saber un poquito más de lo que es esta enfermedad. Entendemos que, ¿qué es el síndrome post-COVID? El síndrome post-COVID ha estado ya claramente asociado a esta infección post-SARS-CoV-2 y este síndrome post-COVID ha estado ya avalado por el Instituto Nacional de Salud y Excelencia, que es el NIS, por el Colegio General de diferentes organismos, por la CDC en los Estados Unidos y también por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que ya hay 150 artículos publicados y si a algunos de ustedes les interesa conocer un poco más, solamente háganmelo saber y se los puedo enviar en realidad todo. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta y muy claro que debemos aclarar lo que es la terminología médica. Si no tenemos conceptos claros, no podemos avanzar. Dentro de estos conceptos claros, tenemos que saber
que la infección aguda de COVID son los signos y los síntomas de la COVID en sus primeras 4 semanas, es decir, un mes. Tenemos que el COVID sintomático puede prolongarse y este COVID sintomático puede estar entre 4 a 12 semanas. ¿Y qué es el síndrome post-COVID? El síndrome post-COVID es cuando los síntomas van a durar más de 12 semanas. Y este término en cuestión de tiempo es muy importante que lo tengamos en consideración. Este síndrome post-COVID vamos a tener signos y síntomas que van a estar presentes por más de 12 semanas y que no se van a explicar con otro tipo de diagnóstico. Tenemos que, en general, son muchos síntomas y generalmente van a estar superpuestos unos de otros, pueden fluctuar, pueden cambiar con el tiempo y pueden afectar cualquier sistema del organismo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y aquí es donde vamos a afinar un poquito más qué es lo que es en realidad hacer diagnósticos diferenciales y es la base de ser médico. Recuerden que somos como unos investigadores. Dentro del dolor asociado a la COVID y este síndrome post-COVID, tenemos que van a haber diferentes tipos de dolores. Van a haber dolor como secuela del tratamiento en una unidad de cuidados intensivos, en las hospitalizaciones. Y quiero aquí hacer un pequeño paréntesis para recordar que normalmente un paciente en cuidados intensivos pasa máximo entre 1 semana a 15 días. Y estos pacientes con COVID-19 van a pasar entre 6 a 8 semanas hospitalizados. Entonces vamos a tener muchas secuelas. Tenemos que, debido a la lesión nerviosa que produce el virus, vamos a tener un dolor neuropático que puede ser de origen central y puede ser también de origen periférico. Vamos a tener un dolor asociado a la rehabilitación, ya que son pacientes que están totalmente desacondicionados, y vamos a tener dolores musculoesqueléticos y dolores cutáneos debido a esta hipersensibilidad muchas veces que se va a presentar en los pacientes. Cuando hablamos de poder investigar qué es lo que es, vamos a saber lo que es la patofisiología. Hoy en día, hoy 17 de julio, sabemos que el coronavirus puede causar daño directo a nivel del sistema nervioso central o bien a nivel del sistema nervioso periférico. Van a producirse daños consecuencia de una hipoxia, van a producirse daños consecuencia de una endoteliopatía, daño inmunológico y lesiones inflamatorias. Todas estas lesiones a nivel del sistema nervioso, tanto central como periférico, van a producirnos un dolor neuropático. Y hoy en día se sabe que dentro del dolor neuropático y las secuelas post-COVID vamos a tener síndrome de Guillain-Barré, que no va a ser realmente el mismo que estamos acostumbrados. Vamos a tener estados de mielitis, estados de dolor neuropático periférico, vamos a tener accidentes vasculares cerebrales y las consecuencias de esto, y vamos a tener muchos pacientes que van a sufrir de encefalitis y que durante esta encefalitis van a desarrollar también dolor neuropático. Pero en cuestión de lo que es el tema de hoy, vamos a decir, bueno, también se presentan dolores articulares, y estos dolores articulares que se presentan van a estar también muy asociados a todo esto de qué es la inflamación. Y nos satisface mucho en este espíritu curioso de saber qué es lo que produce este virus y las lesiones del virus, que tal vez todo este proceso de inflamación, que es esta gran cascada inflamatoria que se va a desencadenar, podría producir también lesiones e inflamaciones a nivel de las diferentes articulaciones de todo nuestro cuerpo. Pues déjenme decirles, queridos colegas, que no hay evidencia de esto. Hasta hoy, 17 de julio del 2021, no existe mucha evidencia de que exista un daño articular directo asociado a lo que es el síndrome post-COVID. No hay manifestaciones reumatológicas importantes en la fase aguda, solamente ese dolor a tipo de mialgias, a tipo de artralgias que está presente en cualquier infección viral. Los dolores articulares van a estar presentes solamente en un 20% de los pacientes en los primeros 3 meses, y esto tiende a desaparecer a 10%, a 9% según los estudios, a partir de los 6 meses post-COVID.
Recordar que este síndrome post-COVID es más de 12 semanas. Entonces sí, tal vez queda un poco de lesión y de inflamación a nivel de las articulaciones. ¿Cuál es el tipo de dolor a nivel de estas articulaciones post-infección de COVID? Pues son simplemente dolores articulares que van a estar presentes y que son muy difíciles de poder diferenciar y van a estar presentes solamente a nivel de una articulación. Son monoartritis, oligoartritis, y van a tener tendencia a afectar más las articulaciones inferiores. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué hacer si tenemos un dolor articular post-COVID de más de 12 semanas? Lo que podemos hacer es tener un diagnóstico diferencial, acordarnos de toda esa diferente manera de pensar y de poder hacer un diagnóstico diferencial, y vamos a hacer diagnósticos diferenciales con artropatías microcristalinas, con una enfermedad inflamatoria de origen inmunológico, ya que con una infección de un virus tan agresivo como es el coronavirus, podemos pensar que se altera un poco la parte inmunológica de los pacientes, y sobre todo si existía ya de paso, de base, una base para poder desarrollar un problema inmunológico. Debemos también hacer el diagnóstico de una artritis séptica, de una artritis reumatoidea, de artropatía seronegativa y, muy importante, las espondiloartropatías. ¿Por qué digo muy importante las espondiloartropatías? Porque las espondiloartropatías van a estar muy asociadas en cuestión de síntomas con lo que presentan los pacientes post-COVID. Los pacientes post-COVID van a presentar un dolor bajo de espalda, van a presentar un dolor a nivel de las articulaciones sacroiliacas, y todo esto nos puede llevar a pensar, bueno, ¿es que realmente es una inflamación post-COVID o es que hay otro elemento que puede hacerse? Y por eso es que es muy importante que hagamos el diagnóstico diferencial. Tenemos que el dolor articular post una infección de COVID sí existe. Y este dolor va a ser como secuela del tratamiento, de la hospitalización y del tiempo prolongado que nuestros pacientes van a pasar en cama. Entonces vamos a tener lesiones de hombro, lesiones de cadera, de rodilla, de la región cervical, de la región lumbosacra. Vamos a tener muchas meralgias parestésicas, vamos a tener elongaciones de plexos braquiales, elongaciones de nervios periféricos como los radiales, los cubitales, y vamos a tener algo que atrapa mucho y que golpea mucho a nuestros pacientes, que es ese dolor musculoesquelético por falta de actividad física. Cuando digo que hay un dolor articular como secuela del tratamiento, me refiero a que las posiciones que adoptan nuestros pacientes van a producir dolores que van a estar muy influenciados por el tiempo que hayan pasado en terapia intensiva. Y cuando vemos la posición prona, que no es específica del coronavirus, que existe cuando pacientes con un síndrome de distrés respiratorio importante necesita ser ventilado, es la posición adecuada, y ahora más que nunca la utilizamos más porque hay demasiados pacientes que están contaminados con el coronavirus. Entonces vamos a tener lesiones a nivel de muñeca, a nivel de dedo, a nivel incluso de dedos de los pies, articulación de la rodilla, de la cadera, de los codos, y esto persiste luego de la hospitalización, luego de la unidad de cuidados intensivos, y va a ser muy importante que lo debamos diagnosticar y tratar. Pasando ya a la parte de todo lo que es el tratamiento, vamos a encontrar que como la pandemia con el virus, también tuvimos una pandemia de fake news. Tuvimos una pandemia en donde cada rato se nos decía que no se podían tratar el dolor, que no se podían dar antiinflamatorios, que no se podían dar opioides, que no se podían dar acetaminofén, y todo esto contribuyó a que aún más el personal médico estuviera mucho más involucrado en leer esas fake news para poder dar una buena y veraz información. ¿Qué es lo que sabemos hoy en día? Lo que sabemos hoy en día es que tenemos dolor, y este dolor post-infección de COVID hay que tratarlo. Vamos a tener un dolor neuropático central y periférico, y este dolor lo vamos a tratar
con las guías de tratamiento que existen para dolor neuropático. Es decir, no lo vamos a tratar con opioides, lo vamos a tratar con anticonvulsivantes, antidepresivos, pero no todos los anticonvulsivantes y no todos los antidepresivos van a ser buenos para este dolor neuropático, pero vamos a utilizar ciertas familias que están demostrados ya que sirven para el tratamiento del dolor neuropático. Cuando vamos a tener dolor musculoesquelético y dolor que es incapacitante, nos podemos plantear y cuestionarnos si vamos a utilizar opioides en estos pacientes. Si los vamos a utilizar sobre todo los opioides de segundo nivel, es decir, tramadol, tapentadol y la buprenorfina, porque son los que van a producir menos adicción y menos alteración del axis hipotálamo hipoficiario. Si tenemos dolor asociado a la rehabilitación, allí vamos a utilizar tratamiento multidisciplinario, vamos a trabajar en equipo con ergoterapeuta, con kinesiólogos, con fisioterapeutas y vamos a dar un tratamiento de dolor mixto, es decir, podemos utilizar opioides como coanalgésico en casos específicos y vamos a utilizar todos los medicamentos que sirven para el tratamiento del dolor neuropático. Vamos a estar muy influenciados por lo que es la educación terapéutica. La educación terapéutica es brindarle al paciente los útiles necesarios para que él mismo sea un especialista en su campo y él mismo pueda tratarse. Es decir, le vamos a hacer que nuestro paciente sea mucho más proactivo en lo que es el tratamiento del dolor. ¿Y por qué vamos a decir que esta educación terapéutica es importante y es importante en época de pandemia? Simplemente porque todos en el departamento médico, en el departamento de enfermería, todos los trabajadores de salud hemos estado saturados y no podemos abocarnos de la misma manera que nos abocábamos antes a nuestros pacientes y se creó la educación terapéutica en Europa, sobre todo en Inglaterra, y ha dado muy buenos resultados en lo que es la readaptación de los pacientes. Tenemos que la Organización Mundial de la Salud nos creó un esquema que es mucho más fácil de poder acordarnos y en donde vamos en dolor crónico de lo menos complicado hacia lo más complicado. Y lo menos complicado son antiinflamatorios no esteroideos, acetaminofén. Luego en el nivel 2 vamos a tener los opioides débiles que son tramadol, tapentadol y buprenorfina. En el nivel 3 vamos a tener los opioides fuertes y en el nivel 4 vamos a tener toda la parte invasiva. Y esta parte invasiva no la vamos a usar en pacientes que hayan tenido infección post-COVID en última instancia, como es en el caso de un dolor crónico normal. La vamos a utilizar muchas veces en primera instancia para poder permitir la recuperación de estos pacientes. Tenemos que este tratamiento invasivo en época de pandemia, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero debemos tener en consideración la condición inmunológica del paciente para poder saber si le podemos hacer un tratamiento de infiltraciones o no. Número 2, debemos cumplir con medidas de asepsia y antisepsia en época de pandemia. Debemos de ser muy rigurosos. Por favor, cuídense. El personal de salud está fuertemente atacado con esta pandemia. Cubrámonos, hagamos todas las medidas de asepsia, antisepsia, utilicemos máscaras, viseras, mantengamos los 2 metros de distancia cuando sea posible. Recordemos que protegiéndonos salvamos vidas. Luego, no hay ninguna contraindicación de utilizar la viscosuplementación ni utilizar infiltraciones de plexos, de bloqueos nerviosos en pacientes post-COVID. Lo que sí está un poquito cuestionado, y es como durante toda la vida, es la pertinencia o no de utilizar los esteroides. Y ya esto es conocido por todos y sobre todo por ustedes, los traumatólogos. ¿Qué mensaje es importante que retengamos hoy? El primer mensaje es que el SARS-CoV-2 no produce daño articular per se. Sin embargo, el dolor articular existe, pero como secuela del tratamiento, de la hospitalización y de este decondicionamiento físico. Y tercero, durante el tratamiento de la pandemia, el tratamiento invasivo de infiltraciones puede seguir utilizándose. Muchas gracias por su atención. Las preguntas quedan
para el final y ahora paso la palabra al doctor Luis Parada. Muchas gracias, Grisel. Muy importante toda tu información que acabas de dar, porque bueno, hay muchas cosas que no sabemos que podemos usar, que sí sabemos que podemos usar, y que no sabemos que existen en el COVID y post-COVID, ¿no? Igualmente, bueno, como acabas de decir, aquí en el chat tenemos ya varias preguntas, y en la medida que vaya surgiendo, al final las vamos a contestar todas, ¿ok? A continuación le vamos a dar entonces la palabra al doctor Luis Parada. El doctor es médico fisiatra, especialista en medicina física y rehabilitación, por supuesto. Él actualmente trabaja en el Centro Médico Docente de la Trinidad y es uno de los presidentes de la Asociación Venezolana para el Dolor. ¿Ok? Bueno, adelante, doctor. Lo tenemos con nosotros aquí. Judith, no se logra conectar al doctor. Sí, el doctor está en este momento compartiendo pantalla. Está haciendo el... Estamos en espera bueno, ya está entrando en este momento el doctor Luis Parada para su presentación. Se encuentra en silencio, doctor. Active el micrófono. No se está oyendo. Debe activar el micrófono. Debe activar el micrófono, doctor Parada. Que está, ahora sí. Abre el PowerPoint, ya tiene sonido, ya tiene sonido. Bien. Muchísimas gracias, disculpen el inconveniente tecnológico, como siempre, nos juega el duende de la tecnología. Agradezco a la doctora Laya su presentación e indudablemente agradezco a la Sociedad de Cirugía Ortopédica y Traumatología, a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología esta invitación, y más todavía pues, poder compartir pantalla con una gran amiga y colega como es la doctora Vargas, con la que además he tenido la oportunidad de trabajar cuando estaba aquí en Venezuela. E indudablemente, como dijo la doctora Laya, es un tema interesante y la presentación ya Grisel me ha dado la abertura a lo que vamos a conversar en este corto tiempo que estemos juntos. Se me pidió que hablara sobre las consecuencias musculoesqueléticas de la COVID-19 y del enfoque multidisciplinario que implica el tratamiento asertivo de las secuelas que en el área musculoesquelética y funcional que las personas que han sufrido la infección por el SARS-CoV-2 presentan en su proceso evolutivo. Al igual que Grisel, no tengo ningún conflicto de intereses con respecto a esta conferencia que comparto con ustedes. La agenda, como lo muestro aquí, que dice la literatura a modo de introducción, cómo enfrentarnos a las manifestaciones musculoesqueléticas post-infección SARS-CoV-2, complicaciones específicamente en el área de desacondicionamiento físico, el reacondicionamiento y cómo plantearnos el acondicionamiento o reacondicionamiento
y la recuperación, y algunas orientaciones básicas de cómo entrenar posterior a una infección por SARS-CoV-2. Como les dije anteriormente, el impacto que ha tenido la pandemia ha sido por todos nosotros conocido. Y sobre todo es importante en aquellos pacientes que ya de per se tienen un proceso de sensibilización de dolor crónico. Sobre todo con respecto a cómo una persona que vive con dolor crónico, ya sea por sensibilización central o periférica, por un problema degenerativo articular, puede o tiene acceso a un adecuado tratamiento para el dolor, sobre todo con las medidas que se tuvieron que mostrar o tomar de aislamiento, donde se observó no solamente esa desconexión social, un incremento en el área cognitiva, sino también de la dependencia, sobre todo de pacientes que viven con dolor o conviven con dolor o una situación de salud cuya factor denominador es el dolor persistente o como lo llamábamos anteriormente, dolor crónico, la dependencia de familiares y cuidadores. Ya lo mencionaron anteriormente, el impacto de las redes sociales que la misma Organización Mundial de la Salud lo definió como una infodemia. Un trabajo interesante publicado recientemente en la revista Pain con respecto a el incremento en la intensidad de dolor y la frecuencia en poblaciones vulnerables que ya hemos citado anteriormente. Y se hizo una comparación entre la intensidad del dolor y las restricciones en la actividad o limitaciones en la actividad de las personas y su participación familiar, laboral, etc. Y se observaron variables como por ejemplo el sexo femenino, los pacientes cuya condición de salud tenía el diagnóstico de fibromialgia o personas con una personalidad catastrófica, personas que tenían un índice de discapacidad diferente, motora específicamente, y el grado educativo. Se observaba en estas variables una mayor gravedad con respecto a la intensidad del dolor. En cuanto a las restricciones en actividades y de participación social, familiar y laboral, hay una correlación directa entre el sexo femenino y las personalidades catastróficas. ¿Qué dice desde el punto de vista donde estamos trabajando con los colegas traumatólogos? ¿Y cuáles son las manifestaciones musculoesqueléticas más frecuentes observadas justamente en la infección por COVID, en las diferentes, que ya lo mencionó la doctora Vargas, desde la hospitalización o la necesidad de las unidades de cuidados intensivos hasta la recuperación? La incidencia de fatiga tenía un porcentaje entre un 25 50%, dolores musculares y mialgia, que es un punto interesante de recalcar, como veremos más adelante, entre un 15.5 al 60%, dolor articular entre un 15% al 31%, más frecuente en mujeres, y el desacondicionamiento físico estaba directamente proporcional al tiempo de hospitalización. Se observa y se reporta que pacientes que han necesitado unidades de cuidados intensivos por un periodo mayor de 2 a 3 semanas, este desacondicionamiento indudablemente tenía mayor impacto y por lo tanto las restricciones en las limitaciones de actividades posteriores al periodo de recuperación y el periodo de rehabilitación se iba a prolongar mucho más allá de las 12 semanas o más, en eso que se ha dado por llamar long COVID o síndrome post-COVID. También se reporta un abuso de antiinflamatorios no esteroideos para el manejo del dolor y el uso o el abuso de esteroides, reportándose casos de osteoporosis y hasta de osteonecrosis en un porcentaje muy mínimo, pero ha sido reportado. Y en el caso del long COVID tenemos una fatiga del 53%, la dificultad respiratoria, que es lo que generalmente cuando hablamos de COVID-19 siempre vamos hacia la parte de pulmonar, en la deficiencia pulmonar, las restricciones desde el punto de vista pulmonar y la necesidad de rehabilitación respiratoria en un 43%, tal como dijo la doctora Vargas, un 27% de dolor articular, dolor torácico, un 22%. Indudablemente, la infección por COVID nos ha enseñado muchísimo y sobre todo en la relación médico-paciente. Y si bien ya veníamos ante la pandemia, veníamos ya con la utilización de los medios electrónicos para la parte de consultas, el acelerador con respecto a todas las medidas que se debieron tomar para evitar la progresión de la pandemia y que cada vez, y esta conferencia también es parte de ello, la necesidad de los medios electrónicos, de la consulta a través de teleconsulta y la importancia de reformular la relación médico-paciente
a través de los medios electrónicos, es decir, la telemedicina. Y con respecto a la rehabilitación temprana, si siempre hemos hablado de la rehabilitación, que son todas esas herramientas para mejorar las capacidades de la persona, para mejorar la calidad de vida, para disminuir sus limitaciones y para sus limitaciones a actividades e incrementar su participación social e integración social, cada vez la infección por SARS-CoV-2 justamente determina aún más, siendo una enfermedad multisistémica, la necesidad del trabajo interdisciplinario y programas de rehabilitación temprana. ¿Qué nos ha enseñado la COVID? Todavía tenemos 1 año y medio que estamos aprendiendo cada vez más. Hay mucho en el tapete, no sabemos cuál va a ser realmente a largo plazo la implementación de las vacunas, y ya todos sabemos la infodemia que hay al respecto, los bulos que hay al respecto, en una sociedad caracterizada por la negación y por la conspiración, y entonces tenemos todo un comportamiento social de varias pintas. Pero tenemos el primo hermano del SARS-CoV-2, que ya lo conocíamos, que era el síndrome respiratorio agudo grave, que fue en el 2002-2003, que es el SARS-CoV-1. Y este coronavirus, que ya tiene de todo este periodo, 10 años, con respecto a su evolución, se observaba en la bibliografía que había una disminución de la prueba de agarre de un 32% y un 13% de disminución de la prueba de 6 minutos, que realmente practicamos o realizamos en la evaluación de rehabilitación. Y esta disminución de fuerza, estos parámetros, es decir, la disminución de la fuerza de agarre y la disminución o la inadecuada ejecución de una prueba de 6 minutos, es directamente proporcional a una disminución de la fuerza muscular y de la resistencia, que es lo que vamos a implementar en un programa de rehabilitación. Con respecto a la pandemia actual, los tiempos de ventilación prolongados inducen a afecciones proinflamatorias que conducen a fragilidad muscular y ósea, que indudablemente, como dije antes, reducen la calidad de vida. Y volvemos entonces a tomar con respecto a las mialgias, que se utiliza, está reportado en la literatura como un factor predictivo importante para determinar la gravedad de la enfermedad. El 40 al 50% de las personas después de 3 meses o más podían regresar a sus actividades laborales básicas de mínima carga, como veremos más adelante. ¿Por qué insistamos en las mialgias? Reportado recientemente en la revista Pain, la prevalencia del dolor musculoesquelético, como habíamos citado, era un 38% y el 50% de dolor musculoesquelético estaba en el área musculoesquelética, y el 50% que ya de los pacientes que ya venían con dolor musculoesquelético persistente empeoraron su sintomatología y por lo tanto aumentaban sus limitaciones de actividad y restricciones en participación. Estamos hablando en general porque ya veremos los escenarios a los que nos enfrentamos en cuanto a la infección por SARS-CoV-2. No se observaron diferencias significativas en los niveles de fatiga, disnea, ansiedad o depresión o calidad de sueño entre los grupos con mialgia y sin mialgia, pero la mialgia en la fase aguda se asociaba con dolor musculoesquelético como secuela a post-COVID a largo plazo. Con respecto a la parte de rehabilitación multidisciplinaria y multiorgánica, es importante el trabajo en equipo, y de eso siempre lo hemos mencionado, porque es justamente el trabajo en equipo lo que va a sumar en beneficio del paciente. Es decir, no es nada más la especialista en infectología, la parte de neumonología, y como veremos más adelante en el área de capacidades o las restricciones musculoesqueléticas o la disminución de la calidad de vida para realizar las actividades de día a día a diferentes niveles, es importante la colaboración del médico internista, del anestesiólogo, del psiquiatra, del paliativista en algunas ocasiones, del médico traumatólogo, etc. Para eso, diseñar un protocolo que va a ser cambiante todo el tiempo. Es decir, la infección por SARS-CoV-2, la conocida como COVID-19, necesita ser evaluado y, como le dije anteriormente, tenemos nuevos escenarios. ¿Qué va a pasar con el nuevo escenario con respecto a la vacunación? Porque sabemos que puede haber, la vacunación ha disminuido en este periodo de este año, disminuye la mortalidad, pero ¿qué pasa con respecto a la morbilidad y las consecuencias musculoesqueléticas que en esta área que estamos hablando hoy en día o en otros sistemas o aparatos? Por lo tanto, es indudable que tenemos que documentar, que tenemos que levantar información, que tenemos que evaluar periódicamente nuestros programas de atención y específicamente en el área que estamos hablando, en el área de calidad de vida, en la parte musculoesquelética, en la parte de resistencia
y de fuerza muscular para que el trabajo o el programa sea realmente efectivo. ¿Qué sabemos realmente con respecto a los efectos en el área musculoesquelética? Ya lo dijo la doctora Vargas. No sabemos, tenemos hipótesis. Sabemos que estamos frente a una enfermedad inflamatoria multisistémica, donde hoy en día sabemos que hay unos receptores, unos niveles de expresión de unos genes específicos que están más que todo en el endotelio respiratorio, pero también tenemos la expresión genética, como puede ser la proteasa la proteasa 2 de la transmembrana de la cistella, y eso es interesante porque esa expresión está reportado en el músculo esquelético, así como el AC2 está reportado en la musculatura, que tiene que ver con la angiotensina y el sistema de angiotensina-renina en la musculatura lisa. Y eso es interesante desde el punto de vista fisiopatológico. Actúa directamente una toxicidad viral directa en el tejido musculoesquelético o en las articulaciones. No tenemos base o no tenemos ningún tipo de evidencia al respecto. Hay una confusión de la estructura viral que aumenta las citoquinas proinflamatorias, induciendo la proteólisis de fibras musculares y disminución de la síntesis de proteínas. Eso está justamente como hipótesis, pero lo interesante es, y que tiene que ver con interleuquina 10, que es una modulación antiinflamatoria, y que para nosotros, desde el punto de vista, cuando vayamos a ver justamente la parte del ejercicio, nos va a permitir definir el horario en el cual nosotros debemos hacer ejercicio, sugerir que los pacientes en el periodo post-COVID o en la periodo inicial o el long COVID, el horario específico o cómo nosotros, porque sabemos cuál es el efecto del ejercicio sobre el aparato inmunitario. Entonces, los linfocitos T, que tienen que ver justamente con ciertas interleuquinas o con sustancias antiinflamatorias, para nosotros es importante en el momento, desde el punto de vista fisiopatológico, para diseñar nuestros programas de rehabilitación o de reeducación o de fuerza muscular. ¿Cómo enfrentarnos a las manifestaciones musculoesqueléticas? Tenemos 4 programas, ya lo mencionaron anteriormente. Tenemos la parte del aislamiento, donde todos lo vivimos en la primera etapa de la pandemia, donde sabíamos menos todavía de la pandemia y que trajo como consecuencia, y que todo esto va a estar, como veremos más adelante, tanto el área de aislamiento, hospitalización, terapia intensiva, recuperación, tiene como base el desacondicionamiento físico. Y cuando hablamos de desacondicionamiento físico, ¿de qué estamos hablando? Hemos visto que las complicaciones que más llegan y cuando son tardíamente referidos al servicio de rehabilitación, todos conocemos las deficiencias respiratorias o la importancia de la rehabilitación respiratoria, pero tenemos justamente la parte musculoesquelética, las miopatías, las rigideces y los dolores articulares que tienen que ver que están relacionados con muchas de las medidas que se toman durante la hospitalización y durante, ya sea en la hospitalización o en la hospitalización en terapia intensiva. Y como les decía anteriormente, ¿qué hablamos o de qué estamos hablando cuando mencionamos desacondicionamiento físico? Hay una pérdida de masa muscular, en reposo absoluto hay un 10 a un 15% de la pérdida de fuerza por semana. Es decir, el sedentarismo, en la cual en esa etapa de aislamiento, imagínense aún en la hospitalización o si estamos hablando de terapia intensiva. ¿Y cuáles son los músculos que se afectan en este periodo que le estamos hablando justamente? Y que debemos de luego recuperar un programa de acondicionamiento y de resistencia física, sobre todo los músculos antigravitatorios que van a facilitar una serie de posturas inadecuadas, de movilizaciones en el espacio inadecuado, de llevar las cargas de una manera adecuada, y esto va a traer como consecuencia dolores secundarios, como veíamos al principio, más aún si esta persona tenía una condición de salud caracterizada por dolor persistente, y que la recuperación no está rápida como espera el paciente, indudablemente, que para ganar resistencia muscular, para ganar fuerza muscular, para ganar habilidades y capacidades motoras y sensitivas. Y que existen, como se mencionó también, debilidades en otras estructuras, en el cartílago, en la capacidad tensil de estas estructuras, ya sea cartílagos, tendones y ligamentos. Y todo esto lo tenemos que conocer en el momento de implementar un programa de reeducación física, de reeducación muscular, de reeducación postural, de capacidades para realizar las actividades de vida diaria. Hemos visto que en este periodo, en el desacondicionamiento físico asociado por COVID, además de la fatiga y los dolores musculares en específico, secundarios a, que hay una mayor prevalencia en lumbalgia y en hombro doloroso.
Muchas veces muy doloroso relacionado con en el periodo de hospitalización y en el periodo de UCI, pero también lo vemos en el periodo de aislamiento, por cambios de actividades en el área en ese periodo de estar en la casa realizando actividades incoordinadas, no adecuado posicionamiento para llevar las cargas, la falta de ejercicio físico, etc. Hay una diferencia con respecto a lo reportado antes de la pandemia. Igualmente, todos sabemos que el dolor lumbar es la primera causa de dolor musculoesquelético por la cual la mayoría de las personas consultan. Entonces, lo que estamos viendo es un incremento de dolores articulares, de dolores musculoesqueléticos que se incrementan en la periodo de pandemia o en el periodo actual. Una de las indicaciones, y todos lo sabemos, que cuando el dolor tiene una intensidad, un EVA, una escala visual análoga mayor de 6/10, el paciente va a colaborar muy poco para un programa de ejercicio físico. De hecho, estos pacientes van a tener una kinesofobia y es un poco lo que decía la doctora Vargas, el adecuado tratamiento del dolor. Y como siempre hemos dicho, la mejor manera de tratar el dolor crónico es un adecuado tratamiento del dolor inicial. Nosotros, si vamos a realizar un programa de ejercicio con un paciente que tiene un dolor por encima de 6/10, posiblemente el paciente no colaborará y necesitamos utilizar medidas de otro tipo, farmacológicas, para establecer una adherencia de los pacientes a un programa de ejercicio. Justamente para romper esa inercia que produce el dolor. No me muevo porque me duele. No hago esto porque me duele. Le tengo miedo al dolor. Porque si nosotros no tratamos adecuadamente el dolor, difícilmente podremos conseguir la funcionalidad o mejorar las capacidades del paciente. Y eso es interesante, porque cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando solamente de la parte musculoesquelética, y ahí, como decíamos anteriormente, la integración de las diferentes especialidades. Si bien es verdad que tenemos que el 50% se acompaña de fatiga y un 11% de dolor, fíjense todo lo que trae justamente todos los aparatos y sistemas que están afectados. Entonces no lo podemos enfocar desde un punto de vista de la deficiencia musculoesquelética con las respectivas limitaciones de actividad, sino además cuáles son los otros síntomas que tiene este paciente y que van a impactar justamente en la ejecución de sus tareas y de sus actividades. Recordemos entonces que se trata, como vimos anteriormente, de una afectación multisistémica. Y esto es interesante porque ya antes de este periodo de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, con sus dos herramientas específicas, que son la Clasificación Internacional de Enfermedades, su última versión, Clasificación Internacional número 11, que en principio ya es implementada a partir de 2022, y con todo este proceso, y en este periodo estaba supuestamente en pruebas para su implementación final, y su integración justamente con la Clasificación Internacional de Función. Y una de las cosas que está, y que eso es un nuevo paradigma, porque no podemos hacer nada más diagnóstico, y la misma OMS nos lo está diciendo con la nueva clasificación de enfermedad, sí, una enfermedad llamada COVID-19, pero ¿cómo impacta la COVID-19 en las áreas de funcionamiento? Y ya en la clasificación 11 encontramos parámetros que tienen que ver con la clasificación internacional de función, específicamente en realización de la rutina, en cómo se levantan los objetos, en la marcha, en cómo se mueve la persona en su espacio, en el empleo, en las relaciones sexuales, en la recreación y el ocio. Es decir, ya no nos basta simplemente, y nos lo estaba diciendo, esta clasificación ha sido presentada, digamos, en público a partir del 2019, pero como le dije anteriormente, su implementación final en el 2022 y posiblemente con todo lo que estamos viviendo hoy en día, con respecto a la COVID-19. Las guías de buenas prácticas, todas las guías de buenas prácticas, tenemos ya la declaración de Stanford Hill, donde se habla de cómo implementar el ejercicio, y tenemos que comenzar con ejercicio de baja intensidad de 3 MET, porque si favorecemos la fatiga, y sabemos que 3 MET es prácticamente una marcha en plano, sin ningún tipo de referencia a la propia velocidad del paciente, no subiendo escalera, para evitar justamente no solamente la parte del distrés respiratorio, sino la parte de la fatiga, y tenemos que valorar la fatiga con las herramientas que cada quien venga mejor a trabajar. Nosotros utilizamos generalmente un índice de Borg para cuantificar y cualificar
la fatiga y de esta manera entonces fijar los objetivos basándonos en la función que va a variar en cada uno de los escenarios mencionados anteriormente. Es decir, lo que llamamos rehabilitación, con una serie de procedimientos que utilizamos para mejorar la calidad de vida y evitar retracciones, deficiencias musculares, comienza en terapia intensiva. No comienza cuando el paciente ha sido egresado de su hospitalización, comienza en la casa, aunque el paciente sea en periodo de, o la persona, perdón, esté en periodo de aislamiento o no sea un asintomático. Y eso es importante entender. Igualmente, tenemos guías latinoamericanas en las que tuve la oportunidad y el honor de participar, como fue el Consenso Iberoamericano de Rehabilitación que publicamos en junio del 2020, en plena la mediados de la pandemia, donde insistíamos justamente en la importancia de la actividad física para evitar complicaciones, y estamos hablando del 2020 y hoy en día se insiste cada vez más en la importancia del trabajo multidisciplinario, intradisciplinario y en equipo. Tenemos que utilizar, recientemente publicado también, tener un tamiz que todos nosotros deberíamos manejar. Y esto es interesante porque nos permite a nosotros establecer grados de discapacidad y de implementación de actividades para pacientes, desde aquella persona que no tiene ningún tipo de déficit funcional, como vimos anteriormente, en aquellos que tienen severos déficits funcionales. Cómo implementar el trabajo, cómo implementar el trabajo muscular, cómo incrementar la resistencia. Recordemos, vuelvo y repito, que es una enfermedad multisistémica donde tenemos que medir, cuando hacemos la prueba de 6 minutos, tenemos que cada minuto hacer una oximetría para ver cómo está la saturación de oxígeno, cuándo debemos parar la prueba, cómo vamos a hacer la resistencia. Y eso es interesante, como veremos al final, qué parámetro voy a trabajar, porque generalmente la más sencilla y la más cómoda es la de 220 menos de edad, pero podemos utilizar la de Tanaka o la de Kimbergen, que es mucho más cercana. Pero la más práctica, 220 menos la edad y trabajo, generalmente no trabaja carga es un máximo. ¿Cuánto vamos a trabajar? Que generalmente son 50 o un 40%. Comenzamos con cuánto un paciente una vez que implementemos un programa de rehabilitación posterior a la infección post-COVID aguda y que está en ese periodo de esos 12 meses que mencionaba la doctora Vargas, o cómo vamos a trabajar en los COVID. Son muchas expectativas que tenemos al respecto. Como dije anteriormente, el dolor de espalda y la fatiga son más frecuentes y, como dijimos al principio, y lo que está reportado en la literatura, sobre todo pacientes con dolor de sensibilización central y periférica, pacientes con fibromialgia, son donde el equipo de ortopedia, de traumatología, de rehabilitación, de fisiatría, del terapeuta físico, del terapeuta ocupacional, que muchas veces se nos pasa por encima cuando hablamos de rehabilitación y no solamente terapia física, es decir, es coordinar un adecuado trabajo para mejorar o reincorporar ese sistema musculoesquelético que ha sufrido un proceso de atrofia, como vimos, y que tiene un desacondicionamiento que pierde aproximadamente semanalmente capacidad física y capacidad de resistencia. Ya no voy a hablar porque ya lo explicó muy bien la doctora Vargas, yo no voy a hablar de medicación, pero sí voy a hablar del ejercicio. Y ya sabemos, y todos sabemos la importancia del ejercicio en general en el paciente con dolor. Cómo implementar el programa de ejercicio, cómo evitar la kinesiofobia en estos pacientes, más aún un paciente que haya estado hospitalizado por COVID. Y es importante tener que la historia de este paciente, como está reportado, si este paciente ya tenía una condición de salud que se caracterizaba por dolor difuso, dolor generalizado, un diagnóstico de dolor de sensibilización central y periférica, lo más seguro es que tenga exacerbación de la sintomatología con los parámetros reportados, sexo femenino, características catastróficas, nivel de educación, etc. Es decir, hacer nuestro checklist para hacer ese algoritmo que le enseñé anteriormente y tipificar en dónde estamos para implementar un programa de reeducación. Los efectos analgésicos de ejercicio tuvo un trabajo realizado por colegas españoles, y agradezco al doctor Joan Miguel con quien hemos tenido la oportunidad de conversar con respecto al ejercicio físico, el dolor crónico, ejercicio físico y confinamiento. Y en la conclusión que un programa de ejercicio físico de 4 días a la semana, 50 minutos, 77% de la fuerza máxima de ejercicio aeróbico, utilizando la fórmula, como le dije anteriormente, sea Tanaka, o sea Kimberstein, o sea 220 menos de edad, y
para el entrenamiento también de fuerza. La intensidad de dolor disminuyó en forma progresiva cuando se hizo algún tipo de ejercicio físico. El ejercicio de fuerza fue elegido por el 51% de la población. La frecuencia y el tiempo de cada sesión no tuvo diferencia significativa en cuanto a los pacientes que tuvieron reducción del dolor y los que no. Las tablas de contingencia relacionadas entre el tipo de ejercicio y la reducción de la percepción del dolor arrojaron que los ejercicios de fuerza tenían mayor efectividad, un 51%, más que el ejercicio aeróbico que presentaba un porcentaje de un 35.6%. Cuando se combinaba en la misma sesión, tan solo el 8.9% de los sujetos perciben que el ejercicio les reducía el dolor. Otros ejercicios como pilates, ejercicios de movilidad, reducían el dolor al 2.2% de los encuestados. Ninguno de los que realizan la actividad de caminar siente que la actividad del dolor les reduce la sintomatología. En conclusión, ¿y cómo entrenar? Primero, conocer la importancia del aparato inmunológico, que es uno de los que está más afectado y que a veces nos parece muy fastidioso hablar de las expresiones genéticas, pero estas expresiones genéticas están en tejido, que aquellos que trabajamos en el área musculoesquelética y articular nos interesa muchísimo, porque son esas expresiones genéticas lo que van a favorecer el proceso inflamatorio en los órganos y aparatos que estamos hablando. Y que sabemos que hay un efecto de inmunodepresión con el ejercicio, sobre todo cuando el ejercicio es de alto impacto, y lo que nos va a hacer es inhibir a una serie de movilización de los linfocitos, y por lo tanto vamos a tener un problema con las sustancias antiinflamatorias, específicamente el área de interleuquina. Entonces, la idea es que el ejercicio me permita de una manera regular y de bajo impacto aumentar esa función de esos linfocitos T reguladores, disminuir el riesgo de inmunosupresión producido por ejercicio no controlado, de alta repetición, de alta carga, de alto volumen, y que lo que va a traer como consecuencia un aumento de adrenalina, que va a favorecer indudablemente todos sabemos cuando tenemos un paciente con descarga adrenérgica, cuál va a ser la conducta y vamos a favorecer la kinesofobia, indudablemente los niveles de cortisol y de lactato. Tenemos que estar pendientes, como dije gradualmente, del riesgo cardiovascular y respiratorio. Ya lo he dicho, usar el método de bajo volumen, baja duración. Hay que dosificar y para eso utilizamos la fuerza de puño y pinza, la prueba de 6 minutos. Manejar las variables de cargas de serie, se sugieren series bajas con pocas repeticiones y tenemos que elegir los ejercicios y como vimos anteriormente, cuáles son los músculos en nuestra carga muscular que están más afectados para establecer un programa de ejercicio, sobre todo músculos antigravitatorios. Se considera que entre serie y serie, que son cortas, realmente uno trabaja entre 8 a 10 repeticiones, aquí se la bajamos un 50%, y entre intraserie le hacemos pausas prolongadas de 1 a 2 minutos, se dice hasta de 3, y se recomienda justamente por el riesgo de inmunodepresión y por la que los linfocitos tienen una mayor expresión en la tarde, se sugiere que el programa de actividad física para favorecer esa respuesta inmunológica sea a finales de la tarde o al principio de la noche. Y que no basta solamente caminar, como hemos visto, o lo que la evidencia nos está reportando. No hay que olvidar las comorbilidades. Mialgia desde el inicio implica que vamos a tener está reportado mayor mialgia en el proceso de recuperación y de readaptación. ¿Cuáles son las actividades que realiza esta persona? ¿Cuáles son las actividades? ¿A qué nivel del ángulo, por ejemplo, cuando estamos hablando de hombro, a qué nivel de cintura escapular vamos a comenzar a trabajar para no aumentar la gasta cardíaca, etcétera? Les repito, y como decía anteriormente, un protocolo no es estático, debe revisarse frecuentemente, debe ajustarse a los avances que estamos aprendiendo día a día con respecto a esta pandemia y que tenemos que trabajar desde el individuo y desde el individuo hacer especificaciones hacia el grupo o más grupales. A manera de conclusión, como dije anteriormente, nuestro objetivo fundamental es manejar la parte respiratoria, pero mejorar y evitar la fatiga o favorecer la fatiga y mejorar las capacidades de la persona. Y como se dijo anteriormente, la educación no solamente de la persona que ha sufrido la enfermedad, sino de todo el grupo, de todos los médicos que están alrededor de ellos. Por eso es importante el trabajo interdisciplinario. Hacer un diagnóstico precoz de dolor neuropático para un adecuado tratamiento del mismo, que el programa debe ser individualizado, que los programas aeróbicos deben ser dirigidos, no es camina lo que pueda, sino que eso tiene que tener una cuantificación y una cualificación, que tenemos que enseñar a nuestros pacientes a utilizar la respiración diafragmática y que no es respirar, toma aire, por ejemplo, sino que enseñarle a
respirar, favorecer esa respiración diafragmática y evitar la respiración superior intercostal, y igualmente el manejo de secreciones, el apoyo psicodinámico que tiene que ver con todo el equipo, porque no es nada más responsabilidad del psicólogo o del psiquiatra, sino que todos tenemos que manejar un mismo lenguaje para justamente evitar todo lo que este paciente está viviendo, lo que llamo hoy en día. Todos tenemos que tener esa actitud positiva o psicología positiva con el objetivo de la integración de la persona a sus actividades familiares, a sus actividades sociales, a sus actividades laborales. Y eso se logra a través de un conjunto de medidas, que es lo que llamamos rehabilitación en general. Y la rehabilitación no solamente por el médico fisiatra, sino ese trabajo mancomunado que va desde el médico infectólogo hasta, lamentablemente, no sé en otros países, pero los pacientes llegan tardíamente o a la unidades de rehabilitación cuando ya consideran que tiene que ser rehabilitación, y debe ser desde el principio, no solamente porque lo diga uno, sino porque está reportado en la bibliografía. Como dice Mario Benedetti, me gusta trabajar la gente que piensa que el trabajo en equipo, entre amigos, produce más que los caóticos esfuerzos individuales. Nuevamente agradezco a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, a Ronnie, a Judy. Me enorgullece volver a estar con, aunque sea en pantalla, con Grisel, que como dije anteriormente, y espero que este ciclo de conversaciones online se mantenga y bueno, y en algún día en presencial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Parada. Aquí estamos nuevamente y parte de lo que estamos aprendiendo en la conferencia es este nuevo término de kinesofobia. Bien interesante saber que existen muchas cosas y sobre todo el apunte que hace de tratamiento, digamos, en conjunto de varias subespecialidades donde actúan los fisiatras, el anestesiólogo, terapia del dolor, psicólogos, traumatólogos, además de toda la parte cardiopulmonar, internistas y cardiólogos que van a actuar en el COVID, pues que cada vez se va sumando mayor cantidad de especialistas para tratar esta patología, ¿no? Y en la parte que nos incumbe a nosotros, todo lo que es dolor articular y musculoesquelético, que ya sabemos que eso existe y que hay que tratarlo, tanto durante como el después, que es esta parte de fisiatría que nos interesa, saber cómo rehabilitar todos esos pacientes que han ido a un tiempo prolongado de terapia y nuevamente tienen que retomar todas sus actividades, e incluso que aquellos que no, sino que han tenido problemas cardiovasculares y se necesita nuevamente hacer su rehabilitación. En este momento vamos a darle el pase al doctor René Cárdenas, el presidente de la sociedad, que va a hacer un mensaje institucional de la sociedad. Muchas gracias, doctora Judy, doctor Parada, doctora Grisel. Muy interesante la charla, muy amena y muy educativa. Nos ha enseñado mucho, nos ha educado. Quiero recordarles y hacer un paréntesis antes de continuar con las preguntas y respuestas e invitarlos a que sean parte de la sociedad. Como ustedes ven, estamos relanzando la revista y esperamos que todas estas actividades científicas y académicas se vean reflejadas en la misma. Agradeciendo este tema, no nos equivocamos cuando decidimos ubicar este tema que es tan importante para varias especialidades. Y recordarles que estamos saliendo gracias al patrocinio de uno de nuestros aliados, Fermetic, quien nos han prestado este tiempo y nos están colaborando para esta actividad. Y dejaremos un pequeño video institucional sobre el laboratorio. Somos una compañía con esencia, corazón y alma humana. Porque cuidar y preservar la vida es nuestra razón de ser, en Pharmetic Labs contamos con un portafolio de medicamentos de clase mundial, para lo cual producimos y comercializamos novedosos productos de prescripción reconocidos por el cuerpo médico. Innovadoras combinaciones de moléculas en las que destacan Lebrit enzimático y Desler M, que nos posicionan como una compañía que atiende las necesidades de los médicos y sus pacientes.
Muestra de ello es nuestra reciente línea inspirada en brindar soluciones oftálmicas y la variedad de medicamentos de calidad certificada como ESOS, Biocolfen, Fludil, Calisto. Seguimos comprometidos con los profesionales de la salud y su labor de brindar más vida, mejor vida. Una vez finalizado esta breve video institucional, le doy el pase a la doctora Yudilayas para que iniciemos la tanda de preguntas y respuestas del auditorio. Aquí tenemos varias preguntas y vamos a comenzar con la doctora. Varias personas preguntan durante el transcurso de ella ¿qué se tiene acerca del uso de las pregabalina o gabapentina en el caso de estos dolores neuropáticos que hablaba al principio, que habló durante la conferencia. Nos pregunta el doctor Luz Fuentes. Sí, tiene todo su lugar el poder utilizarlo siempre y cuando sea un dolor neuropático. ¿Ok? Recordemos que el dolor neuropático es aquel dolor que produce sensación de quemazón, sensación de hormigueo, sensación de aguja, sensación de choque eléctrico, sensación de un frío intenso que hace mal o un calor muy intenso que no llega a ser como una quemadura, pero que lo es. Entonces, durante esto sí está muy se utiliza mucho la pregabalina y la gabapentina, sobre todo cuando hay choques eléctricos. ¿Por qué? Porque son anticonvulsivantes y los anticonvulsivantes lo que van a hacer es que van a regularizar la información nerviosa que está transmitiéndose a nivel del nervio. ¿Cuándo vamos a utilizar más antidepresores? Pero no todos los antidepresores. Los antidepresores que vamos a utilizar más son aquellos que inhiben la recaptación de serotonina. Dentro de estos están la mitriptilina, la nortriptilina, está la venlafaxina. Entonces estos los vamos a utilizar más cuando hay sensación de quemadura, cuando está esa alteración a nivel de la piel que es tan desagradable para ciertos pacientes, cuando hay alodinia, cuando hay disestesia. Entonces, sí, hay que diferenciar bien cuál es el síntoma, hay que preguntarlo bien al paciente y en función de eso, pues vamos a utilizar estas dos grandes familias de medicamentos. Aquí tenemos al doctor Carlos Arévalo, que es más un comentario personal del doctor que está hablando de su propia experiencia, que él ha sufrido el dolor post-COVID, ¿no? Que con dolores muy intensos, tanto en miembros superiores, lumbar, mialgia, artralgia, y lo tratan con esteroides. Ese dolor, tal cual como lo refiere, puede existir como esa presentación, o sea, un síndrome generalizado de mialgias y artralgias post-COVID. Sí. Lo primero que tendría que preguntarle al doctor, y lamentablemente qué lástima que lo sufrió y que tiene este síndrome post-COVID, es que si tiene más de 12 semanas, si se le realizaron diagnósticos diferenciales. Lo que es más tricky, digamos, lo que es más difícil son estos dolores articulares porque hay que hacer diagnósticos diferenciales. Muchas veces la base inmunológica de nuestros pacientes se altera y al alterarse, tal vez él ya iba a desarrollar una artralgia, una artritis, una espondiloartrosis, y esta gran infección lo que hizo fue acelerar el proceso. Entonces, sí tiene indicación y hay que trabajar conjuntamente con reumatólogos y ver si hay algún diagnóstico diferencial para entonces poner, hoy en día existen inmunomoduladores que pueden tratar mucho más eficaz el dolor que la cortisona. Recordemos que la cortisona a largo plazo pues va a tener efectos a nivel del axis hipotálamo hipoficiario y vamos a tener efectos secundarios a largo plazo. Entonces sí sería interesante ver con el doctor si esto ha sido, si se le han realizado todos los diagnósticos diferenciales adecuados y cuánto tiempo después tiene de aparecido su síndrome post-COVID. Ojo, doctor Parada, usted también puede intervenir en las preguntas, ¿no? También hacer su comentario acerca de lo que van preguntando, ¿no? Darnos su experiencia. No, estaba diciendo aquí,
récord, que también habría que ver que es una característica antropomórfica, por ejemplo, cuáles son sus capacidades que quedaron después de la infección post-COVID, si está haciendo ejercicio, dependiendo de si ya está recibiendo un tratamiento y ha disminuido la intensidad según el EVA, cuál es el board que tiene y si realmente tiene un programa integral o solamente un programa farmacológico. Muchas gracias. Aquí se hizo el comentario dentro de la presentación que se podían utilizar algún tipo de viscosuplementación. Y el doctor Carlos Gallardo nos comenta cuál tipo, si se utiliza diacerina, Artroal, Carteol. Estos pues, han presentado excelentes resultados en ortostitis y sinovitis. ¿Qué opinan ustedes? En realidad sí, ya no hay ninguna contraindicación para realizar la viscosuplementación ni para realizar ninguna infiltración en pacientes post-COVID. Al contrario, está muy recomendado para poderlo hacer y que el paciente pueda recuperar mucho más fácil y pueda tener una funcionabilidad mucho más adaptada a su vida cotidiana. Sí, ¿y eso tiene algún protocolo? En realidad no hay protocolos hasta ahora establecidos. Se han mantenido los mismos protocolos que existían antes, ¿ok? Lo que pasa es que por un tiempo estuvimos como un poco congelados en la parte de toda la parte intervencionista. Yo soy muy intervencionista y yo me encanta hacer infiltraciones bajo fluoroscopia, con eco y todo, pero llegó un momento en que todos estuvimos como demasiado ocupados con todos los pacientes de COVID y que congelamos un poco esto. En realidad, aquí en la provincia de Quebec, que es donde yo vivo, la única clínica del dolor que quedó abierta fue la nuestra. Entonces, estábamos desbordados más bien de trabajo y nunca paramos lo que fueron las infiltraciones ni la parte invasiva de lo que es el tratamiento. O sea que sí lo podemos usar sin ningún problema. Aquí también hay una pregunta que es repetitiva y es el uso de esteroides. ¿Qué tipo de esteroides? Si la colchicina está indicada. O sea, son varias personas que quieren hablar de ese punto. Bueno, yo creo que lo de los esteroides quedó contestado. Si quieren algo más específico de lo que son los esteroides, díganlo. Con respecto a la colchicina. Con respecto a la colchicina, es muy interesante. Aquí en Montreal hicieron un trabajo en donde hay más de 3,000 participantes que se llama COLCOV, que es colchicina y COVID. En donde se trató sobre todo para impedir la parte de hospitalización a largo plazo y para impedir la parte de que el paciente llegara a terapia intensiva. Y que el resultado de todos estos 3,000 pacientes, como ustedes saben, en pandemia, publicar 10 o 20 casos no es muy interesante, hay que publicar más de 3,000 porque son millones de personas infectadas. Y lo interesante de la colchicina es que ha dado buenos resultados para lo que es dolor torácico. ¿Ok? Ha dado muy buenos resultados dolor torácico y en el sexo masculino, lo cual es mucho más interesante porque son los pacientes que han estado con más pericarditis, con más inflamaciones a nivel pulmonar, que han quedado como con un síndrome respiratorio reactivo. Estos pacientes han respondido bastante bien a lo que es la colchicina. Sin embargo, la parte de mujeres no ha respondido tan bien como la parte masculina. Entonces es simplemente ahorita como de agarrar los mejores resultados con el mayor número de pacientes posible y poder decir en cuál sirve. Ahorita tenemos que ser muy selectivos en dónde y cuándo sirve. En realidad hasta ahora no hay ningún artículo que diga que la colchicina para dolor articular post-COVID haya sido efectivo. ¿Ok? Tal vez venga más adelante, pero hasta ahora no. Como les repito, cuando hay dolor torácico importante, sí ha dado muy buenos resultados.
Aquí tenemos otra pregunta, creo que esta ya es con el doctor Parada, que habló acerca de las interleuquinas, que cuál de ellas está aumentado, y ese tiempo de empezar la terapia intensiva, la rehabilitación. Si será de inmediato o esperar algún tipo de parámetro para comenzar la rehabilitación. Como dijimos anteriormente, la rehabilitación debería comenzar desde el inicio, porque tengo un trabajo en equipo y tenemos que ver con evitar posturas que favorezcan acortamiento o contracturas musculares inadecuadas que posteriormente nos va a hacer más difícil la reeducación del paciente. Con el referente a la interleuquina 10, que es una interleuquina antiinflamatoria, como vimos anteriormente, que tiene que ver con los linfocitos T reguladores, es la idea, que recuerden que estamos hablando de una enfermedad inflamatoria multisistémica, con expresiones genéticas muy específicas hasta ahora estudiadas. La idea justamente es, y eso es interesante también porque tiene que ver hasta con la dieta, que no es un tema que no quise tocar, porque todos sabemos que hay dietas que son proinflamatorias también y que tenemos que restringir una serie de elementos, alimentos refinados, alimentos procesados, etcétera, para evitar justamente ese estado proinflamatorio que es producido por la nutrición. Entonces la idea justamente, y allí nos ayuda la parte inmunológica, entender la fisiopatología, y a veces yo sé que a veces le sacamos como el cuerpo a esta parte inmunológica, y más aún cuando hablamos de expresiones genéticas. Pero si entendemos esto correlacionado con o dónde son los órganos blancos, entendemos por qué el proceso inflamatorio es más severo en el tejido endotelial pulmonar, por ejemplo, o con estas respuestas que estamos viendo en tejido musculoesquelético, donde hay expresiones genéticas. ¿Que falta por estudiar? Sí, todavía nos queda muy poco tiempo. Vamos a ver hacia dónde dan. Por eso al principio sabemos que pacientes que viven con una condición de salud, de dolor crónico, como lo dijo la doctora Vargas, seguramente tendremos un impacto mayor en cuanto a sintomatología y discapacidades musculoesqueléticas. Para ambos, ¿alguna información acerca del uso sobre cannabinoides en el manejo del dolor post-COVID? Porque está tan de moda ahorita en su uso. Sí, bueno, en realidad Canadá es uno de los países en donde está aprobado con fines recreativos y con fines medicinales el uso de los cannabinoides. Los cannabinoides en dolor post-COVID no están muy indicados, sobre todo si son fumados y el paciente está con una fatiga crónica, no es la mejor indicación. Existen algunos pacientes que con la nabilona, que es el THC, recordemos que el cannabinoide, y si quieren podemos dar una charla de lo que son los cannabinoides en dolor articular. Los cannabinoides lo que van a hacer, hay dos, vamos a empezar desde el principio. Una hoja de marihuana tiene 400 componentes químicos. De esos 400 componentes químicos, hasta ahora conocemos dos, el CBD y el THC. El CBD actúa más en la parte inflamatoria y el THC actúa más en la parte de todo lo que es neuromodulación. En realidad, para el dolor post-COVID no hay ninguna indicación formal. Las indicaciones que existen es en cuarta línea para tratamiento de dolor neuropático. Y es más el contenido de CBD que el contenido de THC que se pueda utilizar. ¿Es que el cannabinoide es una panacea? La respuesta es no. ¿Ok? ¿Es que algunos pacientes se van a beneficiar de lo que es su utilización? La respuesta es sí. Pero debemos de cumplir y que sea tratado en cuarta línea. ¿Ok? Cuando el paciente ya está un poco más refractario. ¿Y esto es por qué? Porque produce adicción, porque produce alteración del eje hipotálamo hipoficiario, sobre todo si va a ser en crónico, y porque produce, si hay antecedentes de enfermedad mental como depresión, psicosis, esquizofrenia en la familia, la utilización de cannabis va a ser un detonador para que esto se acelere en las personas. Entonces,
no es la panacea del mundo y sí hay ciertas indicaciones, pero es muy individual y sobre todo en cuarta línea. Entonces, si tenemos algún uso, aunque sea chiquitico. Ajá. Bien utilizado. Bien utilizado, correctamente. También preguntaron por aquí el uso de la diacerina, o sea, como lo que ahora la interleuquina 1, a ver qué se sabe sobre eso. No hay ningún estudio hasta ahora que demuestre que sea efectivo en dolor post-COVID. Recordemos que tenemos solamente año y medio conociendo esta enfermedad, ¿ok? Y que para este grupo de medicamentos que inhiben la interleuquina a nivel articular, el tratamiento es a largo plazo. Entonces, sí, lo podemos utilizar, pero no hay ninguna medicina basada en la evidencia que nos demuestre que sea efectiva en este tipo de dolor. Pero sí, lo podemos utilizar. En realidad no hay contraindicación a utilizar nada de lo que ya sabíamos y de lo que ya usábamos en esta nueva patología. Ajá. También tenemos por aquí hablando un poquito acerca, digamos, de esta parte de reinicio de actividades cotidianas, de reinicio de actividades deportivas. También sería interesante saber, por ejemplo, atletas de alta competencia, en qué momento se puede iniciar cualquier tipo de actividad deportiva. Eso está relacionado justamente con los parámetros a evaluar, o sea, si esta persona tiene, cuáles son los sistemas y aparatos que están involucrados, cuál es el nivel de fatiga. Por eso es importante la utilización de escala y los niveles de funcionamiento, porque no es una receta de cocina, como solemos decir en Venezuela, sino que tenemos que hacer una evaluación individualizada. ¿Cuánto tiempo tuvo esta persona? Es decir, su historia. Tuvo en la unidad de cuidados intensivos, cuánto tiempo estuvo en la unidad de cuidados intensivos, tuvo 15 días de hospitalización, cuánto es la pérdida de masa muscular, cuánto es los parámetros de fatiga, y eso se puede cuantificar y cualificar más allá de decir que me siento cansado, con una serie de herramientas e instrumentos que utilizamos para ello. Hacemos, como dijimos anteriormente, que es muy sencillo, generalmente en los servicios de rehabilitación con espacio, justamente para hacer una prueba que también lo hacen los neumonólogos, una prueba de caminata de 6 minutos con una medición de oximetría en cada minuto, la presión de punzo y pinza, que le hacemos al paciente para planificar el reintegro a la parte deportiva, si estamos hablando de un deportista de alto rendimiento o un deportista más allá de lo recreativo que no sea de fin de semana. Si tenemos, como decíamos anteriormente, cuánto hemos perdido de masa muscular, cuánto tiempo estuvimos en hospitalización o sin actividad física. Porque de otra manera, y ahí, como le dije en el algoritmo que se utiliza o en la prueba de Borg, poder establecer una pauta establecida, favorecer la fatiga, de alguna otra manera estimular dolor, aumentar el gasto cardíaco por un lado, aumentar el catabolismo muscular e indudablemente un inadecuado manejo de las cargas y una desestabilización de las cadenas cinéticas. Por ende, inefectividad en el trabajo muscular. Muchas gracias. La doctora aquí, Carolina Pisanti, pregunta, los audífonos un momentico, a ver si, para hablar acerca de la viscosuplementación, cómo ayuda. Y ahí, bueno, de repente la duda porque parece que hay eco, entonces la pregunta no se ha entendido bien. Entonces, no sé, doctora Grisel, si pudiera hablarnos otra vez un poquito de la viscosuplementación, qué manera ayuda, de qué manera no. Okay. Yo creo que tienen que desconectar uno de los dos teléfonos para que no haya el eco. Uno de los dos audios, perdón. La viscosuplementación ayuda enormemente. No hay ninguna contraindicación en no poderla utilizar. Al contrario, la viscosuplementación va a ser una herramienta muy utilizada en este tipo de dolor post-COVID, ya que el principal objetivo es hacer que nuestro paciente sea mucho más funcional. En la medida que él sea mucho más funcional, él va a poder ir recuperando de una manera mucho más rápida. Entonces, sí, la viscosuplementación tiene
tiene todo su lugar, está bien para ser utilizada. Bueno, por aquí preguntas, están todas aquí excelentemente respondidas. No sé si alguno de ustedes tiene alguna conclusión final, si tiene algún tipo de idea final que quisieran darnos a nosotros, que nos ayude, por supuesto, en este tema, en cómo enfocarlo, cómo evaluarlo, cómo seguir evolucionando, en qué momentos pues tenemos que hacer que todo, que ustedes dos, o sea, tanto fisiatría, terapia del dolor, actúen y nos ayuden. Ya sabemos que tratamiento multidisciplinario, entre todos, varios, pero precisar en qué momento podemos estar con ustedes, en qué momento actúan con ustedes. Grisel, sí. Doctor Luis. Yo creo que lo principal y uno de los mensajes que hay que llevarse esta mañana es que el síndrome post-COVID existe, el dolor post-COVID existe. No es como se ha venido diciendo que la COVID es la gran imitadora. No, es una enfermedad multisistémica, es nueva, la estamos conociendo y debemos conocerla para mejor tratarla. ¿Ok? Número 2, no podemos estar diciendo que vamos a inventar algo nuevo y novedoso, no. Lo que sí podemos hacer es tratar de unir esfuerzos, de trabajar en equipo para poder brindarle al paciente un mejor tratamiento de su dolor para que él recupere en función. Hoy en día, y nosotros en la Clínica del Dolor hemos cambiado un poquito de filosofía, no nos interesa que el dolor esté en 10 y baje a 5, o esté en 10 y baje a 3. La intensidad del dolor no es lo más importante. Lo que es más importante es lo que el paciente sea capaz de realizar, a pesar de tener un dolor en 9 y 10. ¿Okay? Si antes él no estaba condicionado y no era capaz de realizar absolutamente nada y estaba sentado y acostado todo el día, pero hoy en día tiene la misma intensidad del dolor, pero es capaz de ser autónomo, es capaz de hacer su cotidiano de vida, de poderse bañar solo, de poderse vestir solo, de poder salir a caminar, hacer sus compras, regresar. Eso es lo que realmente nos interesa y es lo que nos ha hecho un poco cambiar de filosofía en la Clínica del Dolor post-COVID, es que el paciente no importa la intensidad del dolor que tenga, sino el grado de funcionabilidad que él tenga. Entonces esta es la parte que yo diría que es más importante y que es lo que nos ha hecho cambiar un poquito de paradigma, hacer a nuestros pacientes más funcionales. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr haciéndole un tratamiento adecuado, si es con infiltraciones, si es dándole tratamiento con opioides, como coanalgésicos y utilizando más los tratamientos de dolor neuropático y basándonos en que el paciente pierda miedo de moverse, en que el paciente sea capaz de realizar los ejercicios en función de sus propias capacidades. Creo que tenemos la batalla ganada. Luis. Al igual que abre el micrófono, pero no abre la cámara. Al igual que Grisel, como decía Judith, ¿desde cuándo debemos comenzar a trabajar? Desde el principio. Yo creo que el trabajo interdisciplinario no tiene tiempo, sino que justamente es horizontal. Todos tenemos que, con las herramientas que cada una de nuestras especialidades tiene, debemos integrarla desde el principio, para justamente, ya lo mencionó la doctora Vargas ahorita, de lo que dice ya venía trabajando, se viene trabajando desde el CIE y la CIF, entender de que no es basta solamente un diagnóstico de enfermedad, sino la funcionalidad. Y la funcionalidad es lo que hace que la persona tenga justamente que sus actividades y la participación que logra a través de sus actividades sea efectiva. Son paradigmas nuevos, indudablemente, y a veces nos cuesta entender que terapia física no es hacer ejercicio nada más, que terapia ocupacional no es enseñar a vestir a un paciente, es la suma de cada una de estas actividades, que el paciente tiene que trabajar de un punto de vista biopsicosocial, eso que se repite a cada rato y se repite en todas las conferencias, pero todavía cuesta mucho realmente integrarlo en nuestras actividades.
como decíamos anteriormente, no es la cantidad de movimientos que haga en un ejercicio, es la calidad, cuánto es el tiempo de recuperación, que trabajamos con el médico traumatólogo, con el médico internista. Yo creo que eso es desde el principio. Entender el concepto de funcionalidad, entender el marco biopsicosocial y entender el funcionamiento como el fin último de toda actividad médica. Y eso comienza desde que se hace el diagnóstico, sea cual sea la patología. Y eso hablamos de calidad de vida, aún en patologías degenerativas que ponen, como puede ser, por ejemplo, en dolor oncológico, o pacientes con enfermedades degenerativas, como puede ser el cáncer. Entonces, el trabajo en equipo no puede ser segmentado. El trabajo en equipo tiene que ser integrativo y cada uno tiene las suficientes herramientas para aportarle el beneficio del paciente. Muchas gracias. Excelente webinar, excelente información. Doctor, excelente información para nosotros, para todos los que asistimos a este webinar y para compartir esta información con todos nuestros colegas para el manejo del dolor articular y musculoesquelético en el caso del COVID. Reini. Sí, quiero finalmente agradecer a la doctora Vargas, al doctor Pará por su tiempo, a los que nos acompañaron la mañana de hoy y también, asimismo, agradecer al laboratorio Pharmetic, que es nuestro aliado el día de hoy. Como todos ustedes saben, la sociedad tiene aliados y a ellos pues también les agradecemos. Entonces, un agradecimiento a todos. Gracias por estar aquí presentes y lo dejo finalmente con este video institucional y así con ello despedimos. Feliz día para todos. Somos una compañía con esencia, corazón y alma humana. Porque cuidar y preservar la vida es nuestra razón de ser, en Pharmetic Labs contamos con un portafolio de medicamentos de clase mundial, para lo cual producimos y comercializamos novedosos productos de prescripción reconocidos por el cuerpo médico. Innovadoras combinaciones de moléculas, entre las que destacan Leprit enzimático y Desler-M, que nos posicionan como una compañía que atiende las necesidades de los médicos y sus pacientes. Muestra de ello es nuestra reciente línea inspirada en brindar soluciones oftálmicas y la variedad de medicamentos de calidad certificada como ESOS, Biocolfen, Fludil, Calisto. Seguimos comprometidos con los profesionales de la salud y su labor de brindar más vida, mejor vida. Gracias, doctora Vargas. Gracias a todos. Feliz sábado. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana para todos. Gracias, doctores, por su presencia. Gracias a todos por conectarse un sábado, que realmente es el día libre y están todos, tuvimos una buena audiencia. Muchísimas gracias. Buena y de calidad, doctora. Feliz día. Gracias. Feliz. Gracias a todos. Súper agradecido con esta invitación y que se siga repitiendo este tipo de actividades. Un abrazo.